¿Cómo se encuentra? ¿Bien? ¿Listo para la palabra? Hace rato estábamos en la alabanza y oraba al Señor y le decía que pues, hiciera una obra en nosotros, ¿no? Le digo, Señor, aquí estamos y si estamos aquí es por ti y para ti. Si tú no estás con nosotros, todo lo que hacemos es en vano. Y es lo mismo, mis hermanos, con cada uno de manera individual, no solamente como iglesia, sino en lo personal, en lo íntimo. Si Dios no está haciendo una obra en ti, si tú no estás permitiendo que Dios haga una obra en ti, es en vano. El tiempo que tú le inviertes, si tu corazón lo cierras al Señor o no estás consciente de la grandeza de Dios o simplemente lo haces de una manera religiosa, es en vano. Porque verdaderamente lo que el Señor quiere es transformarnos, lo decía ahorita Abraham, y eso es una realidad, ¿no? Quiere transformar tu vida, transformar tu familia. El Señor quiere que tú manifiestes su gloria, es el deseo del corazón de Dios. Para eso nos ha equipado de todo lo necesario. Todo lo que tenemos el día de hoy es precisamente con la intención de que tú puedas manifestar su gloria y su poder, al punto que te ha dado su Espíritu Santo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, ¿qué le parece? El Señor puso en mi corazón que hoy fueran 2 horas de predicación. Nada, no se crean, vamos a aprovechar. Mire, ya puse mi cronómetro, ¿ve? Para saber, llevo 1 minuto 44, 45, 6. Para ver si nos podemos ajustar, no se nos haga noche. Vamos a orar antes de comenzar. Cierra sus ojos. Padre, aquí estamos una vez más delante de ti, totalmente agradecidos porque no creo que exista en el mundo alguna palabra o alguna forma de expresar lo que tú eres, la grandeza de tu misericordia, de tu bondad para con nosotros. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a ti. Háblanos, transfórmanos, enséñanos, Señor, tu corazón. Y ayúdanos, Padre, para que podamos ser esa iglesia que glorifique tu nombre. No solamente de una manera individual, sino que entendamos el grado de lo que significa ser parte de un cuerpo, del cual tú nos has hecho miembros, tu cuerpo, amado Jesús, para que podamos mostrar al mundo la realidad de que tú vives y tú reinas. Ven y llena este lugar con tu gloria, con tu presencia. Llena cada uno de los corazones de mis hermanos, llena mi vida también, mi corazón. Y ayúdanos, Señor, muéstranos tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Pues vamos a continuar el libro de los Salmos, es la serie que hemos estado llevando. Abra su Biblia, por favor, Salmo 133. El Salmo 133. Es el que vamos a tocar en esta noche. Yo le he puesto a esta enseñanza un salmo de amor fraternal. Un salmo de amor fraternal. ¿Ya lo tiene? Le vamos a dar lectura. Vamos a leer todos los versículos. Son 3, ¿verdad? Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un salmo de amor fraternal. Te hago una pregunta, hermano. ¿Será importante la unidad y la armonía en la iglesia?
¿Sí o no? ¿Será importante la unidad y la armonía en la iglesia? Bueno, lo que acabamos de leer es que sí, ¿verdad? Es importante. Ahora, en la iglesia, y no me refiero, hermanos, a la congregación o donde nos reunimos a adorar al Señor y aprender de su palabra solamente, sino la verdadera iglesia, es decir, los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Los verdaderos cristianos, eso es la iglesia, o somos la iglesia. Y en la iglesia, es decir, en los cristianos, debe de prevalecer sobre todas las cosas el amor fraternal. Es algo que debe de prevalecer en tu vida como cristiano y como iglesia del Señor. Este amor fraternal se refiere al amor propio entre hermanos. Es lo que significa la palabra fraternal, el amor de hermanos. Esto significa, hermanos, que debe ser el amor que la iglesia misma ha recibido de Cristo, aquello que sobresalga o que resalte sobre todas las demás cosas en todos los que son hijos de Dios. Es importante una buena enseñanza, un buen conocimiento, pero ¿qué sirve el conocimiento sin amor? Solamente envanece, lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sobre todas las cosas, en la iglesia, en los cristianos, debe de prevalecer el amor que Cristo ha derramado sobre nosotros. Porque esta iglesia, así como una fracción de la iglesia universal del Señor, está fundamentada precisamente en el amor de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, lo cual nos dio vida, y ahora podemos nosotros conocerle, tener una relación íntima, personal con Él. El amor entre hermanos debe de prevalecer sobre todas las cosas. En 1 Corintios 16:14, el apóstol Pablo expresó: todas las cosas o todas sus cosas sean hechas con amor. ¿Cuántas? Todas. ¿Saludaste? Hazlo con amor. ¿Te reíste? Hazlo con amor. Todo lo que hagas, absolutamente todo, debe de ser hecho con amor. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Así dice 1 de Pedro 4:8 en la Nueva Traducción Viviente. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos con otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Otra versión dice: porque el amor perdona todos los pecados. ¿Cuántos? Todos los pecados. ¿Cuántos pecados te ha perdonado a ti Dios? Todos, por su amor, por su justicia. ¿Cuántos pecados tú tienes que perdonar contra otro? Todos. Y eso se llama amor. No importa cuánto te hayan hecho, no se compara con lo que tú le hiciste a Cristo, con lo que nosotros le hicimos a Cristo Jesús, y nos perdonó a todos. Ahora, este salmo, el Salmo 133, que es un salmo de David, regularmente se lee o se recita como una escena romántica de las convivencias ocasionales de la iglesia. ¿Sí o no? Hubo una convivencia y de volada, ay, cuán hermoso, cuán delicioso, cuán bueno es habitar juntos los hermanos en armonía. Es lo principal. Y casi siempre lo vemos o lo leemos como una escena romántica de convivencias ocasionales, lo que produce que dejemos de lado la profundidad espiritual que este salmo nos enseña y de lo cual nos responsabiliza, porque hay una responsabilidad en este salmo para con nosotros. Dejamos de lado la profundidad espiritual que nos enseña, esta enseñanza que hace que las palabras de este salmo sean o se vuelvan una realidad diaria en las iglesias.
Que diario en las iglesias y en tu vida diaria sea bueno y delicioso habitar juntamente con los demás, con los hermanos. Porque hoy en día lo que menos prevalece en las iglesias cristianas es la armonía, ¿sí sabían ustedes? Es como el candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Sí lo conocen a ese tipo? El que es candil de la calle y oscuridad de su casa. Aquí en la iglesia todos somos santos. Mire, voltea a ver el que tiene a un lado. Es un santo ese hombre, es una santa esa mujer. Pero cuando escudriñas el corazón, rascas el corazón, te comienzas a dar cuenta que hay amarguras, resentimientos, hay corrupción, hay pecado que no se quiere dejar, que se retiene, que se vive. Hay murmuraciones, hay contiendas, hay egoísmos, hay envidias. Cosas que no deben de prevalecer en la iglesia. ¿Qué es lo que se tiene que ver en la iglesia? El amor. Es lo que menos prevalece en las iglesias cristianas el día de hoy. La armonía. Vemos muchas congregaciones cristianas. Hay una en cada esquina, ¿sí o no? Aquí a los alrededores hay un chorro de iglesias cristianas. Los católicos son cristianos. Es una denominación cristiana. Todo tipo de denominaciones y distintos tipos de pensamiento. Pero la mayoría de las congregaciones, hermanos, han dejado de trabajar en aquello que debe de ser la base y el fundamento de sus reuniones. El amor manifestado en la unidad y en la armonía de sus miembros. Esa es la base y el fundamento de nuestras reuniones. No venimos aquí a simplemente llegar y estar así bien serios y no decir nada y te sales y te vas y ya. No, debe de haber armonía, debe de haber amor, unidad en nuestras relaciones. Es la base de que nos reunamos. Para eso el Señor nos ha preparado un lugar de reunión. De otra manera es en vano. Y la mayoría de las iglesias o congregaciones cristianas de cualquier tipo de denominación o cualquier tipo de pensamiento ha dejado de trabajar en esto. Ahora, indudablemente, en las iglesias siempre habrá falsos cristianos. Levante la mano los falsos cristianos, ¿no? Siempre habrá falsos cristianos, falsos maestros incluso. La misma palabra nos advierte de eso, que de entre la misma iglesia se levantarían este tipo de personas que no perdonarían el rebaño, dice la Escritura, sino que introducirán herejías destructoras. Siempre habrá esto. El Señor lo ilustró a través de una parábola en donde dice que el enemigo llega y siembra cizaña. Y los del campo le dicen, ¿quieres que las cortemos? No, espérate. No sea que también dañes el trigo. Deja que pase el tiempo y la cizaña se va a manifestar y el trigo también. La cizaña erguida y el trigo humillado. Siempre habrá este tipo de personas en las iglesias locales, personas que buscarán contienda, personas que buscarán divisiones. Pero los que somos de Cristo, hermanos, debemos de trabajar para no caer en manos de estos falsos cristianos, estos falsos maestros, y no solamente eso, también trabajar para que la armonía del Espíritu, por el cual somos gobernados de manera individual y como iglesia, sea la que prevalezca en nosotros. Trabajar por mostrar la armonía que Dios quiere producir en la iglesia si somos de Cristo. En Colosenses 3:14, en la Nueva Traducción Viviente, Dios nos sigue diciendo, sobre todo, vístanse de amor. El amor fraternal, el amor ágape que debe de gobernar la iglesia, las relaciones de la iglesia. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual, dice, nos une a todos en perfecta armonía. ¿Cómo nos une? Perfecta armonía. Eso debe de ser la iglesia.
Y sí, van a entrar falsos cristianos, falsos maestros, van a querer causar división o contienda. Pero si tú eres de Cristo, tú debes de buscar que prevalezca la armonía en la iglesia. ¿Cuántos son miembros de esta iglesia? Si no levantó la mano, voy a volver a preguntar, ¿cuántos son miembros de esta iglesia? Usted, mi hermano, usted, mi hermana, es responsable de trabajar para que en esta iglesia prevalezca el amor fraternal. ¿Sí sabía? ¿Sí estaba enterado de esto? Pues no, bueno, ya se lo dije. Ya está enterado o enterada que usted tiene que trabajar para que la armonía del Espíritu que lo gobierna a usted y que gobierna esta iglesia sea lo que prevalezca en medio de nosotros. Porque es el amor lo que nos une en perfecta armonía a todos. No se sabe a ciencia cierta en qué momento fue escrito este salmo o en qué momento, en qué circunstancias se encontraba David cuando fue inspirado por el Espíritu a escribir estas palabras, pero se cree que posiblemente fue cuando se estaba afirmando su trono, su reinado. No sé si recuerda, usted lo puede leer ahí en 2 Samuel, que solamente David comenzó a reinar sobre Judá, no sobre las demás tribus, después de la muerte de Saúl. Pero después de un tiempo llegan estas tribus a platicar con David y le comienzan a decir, ¿sabes qué? Nosotros somos parte también de ti, somos parte de tu hueso, somos parte de tu carne. Reine ahora tú sobre nosotros. Y ahí es cuando se unifican las tribus de Israel y David comienza a reinar sobre todo Israel. Se cree que posiblemente fue cuando David vio este acontecimiento tan hermoso en donde las tribus se estaban unificando para comenzar a caminar como un mismo pueblo bajo la mano o la dirección de David. Lo que nos dice este salmo es que, bueno, era un salmo que se cantaba durante las peregrinaciones. Cuando iban a las fiestas anuales de los judíos, las principales fiestas en las que todo judío tenía que asistir, eran tres: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y me falta una, ¿cuál es? La de las semanas, la de los Pentecostés. Todos los judíos tenían que asistir y cuando iban cantando este salmo, este cántico. Ya tienen tarea Andrés y Iván para que compongan una canción de este salmo, para cantarla también nosotros. ¿Sí la quiere cantar? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Pues bueno, lo que sí podemos ver a través de este salmo es que Dios nos habla de la profunda bendición que podemos experimentar cuando caminamos en el perfecto amor de Dios como iglesia. Cuando caminamos en la unidad y en la armonía de su presencia. Eso es lo que nos dice el Salmo, que hay una profunda bendición. El pueblo de Israel podía experimentar la bendición de Dios y el cuidado de Él cuando estos se conducían en armonía con su perfecta voluntad, es decir, cuando obedecían a Dios. El pueblo de Israel prevalecía. Había gozo, había alegría. En una ocasión entró David danzando y su esposa Mical se avergonzó de él, pero ahí estaba la bendición de Dios. La iglesia el día de hoy también puede experimentar la bendición del Señor cuando se conduce en la unidad y en la armonía de su amor. Si tú no estás experimentando la bendición del Señor en tu vida, el gozo, la alegría que la presencia del Señor produce, es porque quizá no estés en unidad y en armonía con la iglesia en el amor de Cristo. Y hay algo que te está impidiendo sentir ese gozo, esa alegría de estar o pertenecer al cuerpo de Cristo. En este salmo, de principio, así de a ojo de buen cubero, podemos encontrar 4 principios. El primer principio que podemos encontrar es que permanecer en el amor fraternal, o sea, en la unidad y en la armonía,
es algo bueno y delicioso. Tener amor fraternal, tener amor de hermanos, debe de producir en ti algo bueno y algo delicioso. La palabra bueno significa algo que es agradable, una alegría, algo que es bueno en todo sentido. Eso es lo que significa bueno. Y si tú estás llenándote del amor fraternal en esta iglesia, tú debes de estar llenándote de alegría, de algo que es agradable, algo que es bueno en todo sentido. Algo delicioso, es decir, algo que es placentero y satisfactorio. Esto significa, mis hermanos, que el amor fraternal produce en la iglesia y en cada uno de los miembros, es decir, en ti y en mí, una vida alegre. No sé cuántos en algún momento se pudieron sentir menospreciados por su familia cuando le entregaron su vida al Señor, pero se sentían alegres en la iglesia. Sentían que llegaban a la iglesia y ahí sí me siento bien recibido. Siento que mi corazón desborda de alegría. Eso es lo que debe de producir en la iglesia y en cada uno de sus miembros: alegría, una vida agradable, un amor fraternal, una unidad y una armonía de la cual no puedes esperar nada malo. Y esto es importante, hermanos, porque a veces nosotros no somos capaces de dar amor a otros pensando que nos va a pasar algo malo. Que si tú le muestras amor a tu prójimo, no, es que luego se le va a subir y luego me va a querer abusar de mi amor. No, si tú das amor, si tú buscas la unidad y la armonía en la iglesia, de lo que tú des y la disposición de tu corazón, tú no puedes esperar nada malo, porque es bueno y es delicioso permanecer en el amor fraternal. Es lo que significa habitar, permanecer en el amor fraternal. La armonía como iglesia nos permite experimentar una vida de placer y de satisfacción. No sé si usted conoce personas que se dicen cristianas pero que no se congregan. ¿Sí las conoce? La mayoría le aseguro que está amargado o amargada. O no tiene una vida en la cual derroche amor. Que derroche esa alegría, ese placer. No puede, está bloqueado o bloqueada. No sabe ni qué hacer. Y poco a poco comienza el deterioro de su vida espiritual, hasta que nuevamente, como el hijo pródigo, llega y perdona, papá, me equivoqué. Y otra vez el Señor lo comienza a restaurar. No te preocupes, pastor, tú eres mi hijo, y te comienza a restaurar. Y te vuelve a poner en una posición diferente. Experimentamos lo que se conoce, o lo que el apóstol Pablo nos menciona como su buena voluntad agradable y perfecta. Eso es lo que experimentamos cuando nosotros permanecemos en el amor fraternal. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchas veces se los he mencionado, hermanos, y se los vuelvo a mencionar. No puede haber un cristiano sin la iglesia. El cristiano está en el cuerpo. Si tú ves un cristiano que no está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no es una persona que puede experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No está buscando la armonía en la iglesia, lo bueno y delicioso del amor fraternal. Solamente lo podemos experimentar si nuestros pensamientos están alineados al conocimiento de Dios, a los pensamientos de Dios. Es ahí cuando puedes entender que estar en la iglesia es bueno y delicioso, en el amor de la iglesia. Y si no me muestran amor, pues ¿para qué estás tú? Para mostrar el amor. Si alguien no te muestra amor, si alguien no trabaja por la unidad y la armonía, hazlo tú y le enseñas. ¿Qué te parece?
Y vas a comenzar a experimentar alegría, placer, satisfacción en tu vida espiritual y en tu relación con Dios. Vas a ser un instrumento de honra en medio de la iglesia. Por otro lado, otro principio que encontramos es que vivir en la unidad y en la armonía, vivir en unidad y en armonía es como poder experimentar y disfrutar de un olor fragante. ¿Cuántos echan perfumes? ¿Sí? ¿O cuántos han olido a alguien con perfume? Perfume rico, que tú llegas y, oye, qué rico huele, como que se bañaron. O el champú, ¿no? Ay, hueles a champú, qué rico. Bueno, vivir en unidad y en armonía es como todo el tiempo estar oliendo algo fragante. Cuando hay amor fraternal en la iglesia, no solamente es bueno y delicioso, sino que es algo que se disfruta. Se disfruta, es un olor agradable. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Dice la Escritura, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y nos habla precisamente de la unción en el Antiguo Testamento que se hacía sobre los sacerdotes, profetas, sobre los reyes, pero especialmente o específicamente nos habla aquí de la unción sobre el sacerdote, ¿no? Al cual se dice que se ungía con aceite, pero no se le echaban unas gotitas. Se le echaba abundante aceite, de manera que el aceite escurría por todo el cuerpo hasta llegar hasta sus vestiduras. Y era un aceite especial, hermanos. Usted lo puede leer ahí en Éxodo 30, que era un aceite especial. Eran varias esencias que al momento que se vaciaban sobre el sacerdote, el sacerdote se sentía como, y los que estaban alrededor de él podían respirar esa fragancia, y era un aceite especial. No solamente era un olor grato, sino que también simbolizaba la consagración de una persona al servicio de Dios, su santidad, la bendición, la unción, el descender del Espíritu Santo sobre esa persona para que fuera bendición para el pueblo. Todo esto representaba, y al momento de que el pueblo podía oler esta esencia, este aceite, sabía que había bendición de parte del Señor. Porque es un aceite que no se podía utilizar en ninguna otra cosa, sino en las cosas consagradas para Dios. Si alguien usaba, incluso si alguien hacía dentro del pueblo ese aceite para usarlo para sus propios fines, dice la Escritura que el tal debía ser cortado del pueblo. Y ese cortado puede significar exiliado o ejecutado, porque era algo santísimo. Y eso es lo que significa vivir en unidad y en armonía, algo santo, hermanos, algo consagrado para Dios. La unción de Dios sobre la vida de la iglesia y sobre la vida de sus hijos, para que la vida tuya y la vida de tu hermano sean agradables, de olor grato delante de Dios y delante de la iglesia. Tú debes de oler al Espíritu Santo. A ver, huele al que tienes a un lado. ¿Huele al Espíritu Santo? ¿A la unción del Espíritu Santo sobre su vida? Un hombre dijo: el Espíritu Santo produce fragancia y santidad en el alma ungida. Produce fragancia, hace santo a aquel que lo recibe. Y la unidad y la armonía en la iglesia es lo que debe de producir en ti un olor fragante. Pero si huele mal, por ahí una vez decía un pastor que ustedes saben que el arca era un tipo de Cristo, ¿no? El arca fue salvado Noé, su esposa y sus hijos, y los hijos de las esposas de sus hijos, pero también con todos los animales. Y decía un pastor: imagínate a qué olía ese lugar con todos los animales adentro. Y dice: a veces así huele la iglesia. Y sí, cuando la iglesia no anda en armonía, en unidad, en amor fraternal, pues sí, huele a eso. Pero
Dice la Escritura que nosotros tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Ya no estamos en un arca, estamos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que oler de una manera grata delante del Señor. La armonía del amor fraternal, mis hermanos, es un olor grato, un olor agradable para todos aquellos que participan de la comunión con el Espíritu. ¿Ustedes tienen comunión con el Espíritu? Dos sí. Bueno, los que dijeron amén. Yo también tengo comunión con el Espíritu. Debemos oler grato los unos a los otros, porque ambos participamos del mismo Espíritu. Si tú llegas con un cristiano y le dices, oye, tu olor no me gusta, hueles como a fuego y azufre. Bueno, quizás estás lanzando condenación sobre alguien que es parte del mismo cuerpo de Cristo. Debe de oler, debe de ser un olor grato en la comunión, en la armonía, en la unidad que la iglesia representa o debe de representar. En tercer lugar, dice el Salmo que habitar en unidad y en armonía es como disfrutar del rocío de la mañana. Es como disfrutar del rocío de la mañana, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y esta palabra rocío habla de una humedad que produce que crezca la hierba, que crezca el fruto, la abundancia, la prosperidad de todos los que participan de esa cosecha, ¿no? O de ese sembradío. En la Biblia la lluvia nos habla de bendición. Cuando Dios hace descender lluvia es bendición. Y lo mismo habla del rocío. El rocío era para bendición de los campos. Cuando Elías fue, por orden de Dios, a dar una sentencia al rey Acab, le dijo que no iba a haber lluvia ni rocío. Que no iba a haber rocío, no iba a haber humedad. Es decir, que iba a haber sequedad. La sequedad es una cuestión de juicio. La humedad, el rocío, la lluvia es una cuestión de bendición. Y la unidad y la armonía debe de ser de bendición, como el rocío de la mañana. En la armonía de la iglesia podemos experimentar la prosperidad y la abundancia espiritual de parte de Dios. Debe de haber prosperidad y abundancia espiritual en la iglesia, hermanos, porque habitamos juntos en armonía. Dice la Escritura que la iglesia del primer siglo tenía en común todas las cosas. Dice que caminaban disfrutando la compañía de los unos de los otros en alegría y sencillez de corazón. Y había abundancia para todos. La iglesia dice que era prosperada, andando en el temor del Señor. Se acrecentaba. Es precisamente lo que produce la unidad y la armonía en el cuerpo de Cristo, lo que debe de producir. Se puede ver este tipo de bendición y abundancia espiritual, se puede ver en la maduración espiritual de los miembros de la iglesia, en los dones que son derramados sobre los que asisten y que son puestos para el servicio de Dios. Se puede ver la prosperidad y la abundancia en la restauración de las vidas, en la restauración de las familias, de los matrimonios, en la restauración de los corazones de las personas, así como en la salvación y en el crecimiento también en número de una iglesia, pero sobre todo en la calidad espiritual que van adoptando cada uno de los miembros. La unidad y la armonía se debe de disfrutar porque la iglesia debe de ir madurando espiritualmente. Otro hombre dice que la armonía y la unidad de la iglesia refrescan el corazón ardiente de pasiones humanas. ¿Qué significa esto? Que viene alguien encendido por la pasión humana, no solamente sexual, porque pasiones humanas no significan sexuales, sino que viene con ira, viene con amargura, viene con enojo, viene con
algo y llega a la iglesia y en la comunión de los hermanos es como si refrescaran el corazón de este hombre o de esta mujer. ¿Cuánto lo han experimentado? Que vienen con alguna circunstancia, llegan a la iglesia y en la armonía, en la unidad de la iglesia, y es como si te echaran un baldazo de agua fría y venías tú hirviendo. Eso es algo bueno, ¿sí o no? Como el rocío enfría el aire, dice, y refresca la tierra, así refresca la armonía y la unidad, el amor fraternal, el corazón ardiente de las pasiones humanas. Humedece el corazón y lo hace apto para que reciba la buena semilla de la palabra de Dios y la haga fructificar. Por eso les insistimos mucho en que vengan presencialmente. Están las transmisiones, sí, pero allá vas a seguir con tu mismo furor y la palabra no va a dar fruto. Los que están escuchando, de seguro, estaban haciendo la cena y de repente los que están en internet y voltean luego, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Pero cuando vienes aquí, ves la comunión de los unos con los otros, ves al hermano, ¿cómo estás, hermano? Bien. Fíjate que me he acordado de ti, he estado orando mucho por ti. No, qué bueno. Oye, ven, te voy a dar un abrazo, ven. Le das un abrazo, sonríes, le das una palabra del Señor, la alabanza, los cánticos, la escritura es expuesta y dice que tu corazón es preparado. Lo humedece y lo hace apto para recibir esa semilla de la palabra y la haga fructificar. Así es la unidad y la armonía, el amor fraternal en medio de los hermanos, así debe de ser. Así debes de hacer tú sentir a tu hermano. Y cuando tú vengas así, otro también te va a hacer sentir de la misma manera. Gracias a Dios por la vida de los sugieres, que son muy amables, ¿verdad que sí? ¿Con alguno de ustedes, alguno de los sugieres se ha portado mal? Repórtemelo. Pero los sugieres son muy amables. Yo doy gracias a Dios por sus vidas porque siempre son de un corazón dócil, de un corazón alegre. Siempre andan saludando, siempre tratan de dar palabra de bendición, un buen ánimo. Y eso es el rocío del cual habla la palabra de Dios. El rocío que va y desciende sobre la iglesia, la humedece a través de la armonía, de la unidad, del amor fraternal. Y en cuarto lugar, el principio que podemos observar es que donde hay unidad y armonía, no estoy terminando, voy a la mitad. Para que dicen, ya los 4, pues ya terminaste y ese milagro. No. Como una vez en las transmisiones, el Abraham, lo voy a exponer. 40 minutos y dice, ahora sigue entrando de lleno al tema. Te aceleras como Pablo, le digo. Pero el cuarto principio es que donde hay unidad y armonía, hay amor, y donde hay amor de Dios, Dios derrama abundante bendición. ¿Quieres la bendición del Señor? Debe de haber amor en tu corazón, amor para con la iglesia, amor para con tu hermano. Porque si hay amor en tu corazón, tú vas a buscar la unidad y la armonía, y abundante bendición va a ser sobre tu vida. Vas a estar feliz. ¿Cuántos están felices? Feliz pero con sueño, dicen. Bueno, está bien, se vale. Estoy cansado, hermano. Ok. Allí, dice la Escritura, envía a Jehová bendición y vida eterna. Allí, donde los hermanos habitan en armonía, juntos, en unidad y en armonía. Solamente, hermanos, podemos recibir bendición de Dios cuando vivimos en armonía con Él y por consecuencia en armonía con la iglesia. Algunos cometen el gravísimo error de pensar que pueden estar bien con Dios y mal con la iglesia. Yo estoy bien con Dios, pero mal con la iglesia.
Pero ¿cómo es eso posible si Dios es la cabeza de la iglesia? ¿Cómo puedes estar bien con la cabeza y mal con el cuerpo? ¿Se puede? ¿Sabes qué, hermano? Me agrada un chorro tu cabeza, pero no me gusta tu cuerpo. La cabeza la tienes bien, pero el cuerpo está deforme, hermano. Es más, si no me dicen y me doy cuenta que es cuerpo eso. ¿Se puede? Hasta te escuchas como no sé, como alguien que necesita un psicólogo, ¿no? O psiquiatra quizá. No cometamos el gravísimo error de pensar que podemos estar bien con Dios y mal con la iglesia, no. Si estamos bien con Dios, estamos bien con la iglesia. Si estamos mal con la iglesia, estamos mal con Dios. Así lo dijo el apóstol Juan en su primera carta. El que ame a Dios, ame también a su hermano. No puedes amar a Dios aunque no has visto y a tu hermano, miembro de tu mismo cuerpo, hacerlo a un lado y menospreciarlo. No se puede. No hay bendición ahí. No hay vida eterna ahí. El Señor claramente expresó que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Mis hermanos, pero esa vida se manifiesta cuando estamos en Él y cuando vivimos en Él. En ocasiones pensamos que Dios va a bendecirnos solo por el hecho de que confesamos una fe en Él. Yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, y piensas que por eso ya Dios te va a bendecir. Pero este tipo de expresiones solamente se quedan en medias verdades. Un lado debes de confesar que crees en Él. Debes de confesar una fe en su nombre. Pero esa fe en Él también implica caminar en armonía con la iglesia. No puedes tener fe en Dios y caminar en desunión o en división con la iglesia, la cual a su vez es dirigida por Cristo. No se puede. De esta manera, hermanos, experimentamos una abundante bendición y una abundante vida cuando permanecemos en armonía y no cuando andamos como lobos solitarios, aun cuando estemos asistiendo a la iglesia. Hace tiempo, en el ministerio donde yo estaba al frente, ocurrieron varias cosas, ¿no? Y yo me sentía como un lobo solitario, solo. Y en una ocasión, fuimos a una cabaña Mazamitla con unos pastores y estábamos nomás de viernes a sábado, creo que era, nada más una noche. Y estábamos ahí y estamos cantando alabanzas, ¿no? Un hermano estaba con la guitarra cantando alabanzas y todos los demás pues estábamos adorando al Señor. Yo me retiré y me fui al cuarto y me puse a orar, me puse de rodillas, me puse a orar. Y le empecé a expresar al Señor cómo me sentía por las circunstancias que habían pasado. Y yo ahí escuché la voz audible de Dios que me dijo: haz esto. A mí se me enchinó la piel porque yo estaba hincado y estaba con la cabeza en el piso y es como si alguien me dijera aquí: haz esto. Y yo me paré y volteé y era un pastor. No se crean, no había nadie, era Dios hablándome. Y yo me paré inmediatamente y dije: gracias, Señor, ya sé qué hacer. El lunes me encuentro a un pastor, me dice: oye, tú, ¿qué onda contigo? Me dice: haz esto. Y le digo: justamente eso me acaba de hablar el Señor el sábado. Y le dije, y en ese momento fui, me acerqué e hice lo que tenía que hacer. A partir de ese momento, hermanos, cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas. Sí, seguía habiendo circunstancias difíciles, claro que sí. Pero ya no me sentía igual. Ya había mayor alegría, ya había mayor armonía, ya había mayor bendición en mi corazón. A pesar de todo. Y poco a poco las cosas iban tomando su orden. Hasta el día de hoy.
Pero así es, mis hermanos. Vamos a experimentar abundante bendición cuando permanecemos en armonía o cuando buscamos permanecer en armonía con la iglesia y no cuando andamos como lobos solitarios. Por eso el Señor claramente nos dijo, escucha bien, si traes ante mí tu ofrenda y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no que tú le hiciste algo a alguien, sino que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y vete y arregla las cosas. Y después vienes y ofreces tu ofrenda. Ve y arregla las cosas primero. Ese es el mandamiento. Porque el buscar permanecer en la armonía, en la unidad, en el amor fraternal, debe de ser un trabajo personal que suma a una iglesia. Eso es lo que debes de hacer tú. El Salmo 133, en la versión lenguaje sencillo, se lee de la siguiente manera. Biblia, lenguaje sencillo. Es la misma que la traducción lenguaje actual. Exactamente la misma. No sé por qué una le ponen Biblia, lenguaje sencillo, otra traducción lenguaje actual. Diferentes editores, ¿no? O editoriales más bien. Dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Sí, mi esposa, sí, mi hermano, pero cuando tú no vives en armonía con la iglesia y con los hermanos y no hay un amor fraternal en ti, te aseguro que tu matrimonio no puede estar bien. Tarde o temprano va a tronar. Porque ¿de dónde te estás alimentando para sostener tu matrimonio? Si no es de la iglesia, de donde Cristo es la cabeza. Y hoy Dios, que no se puede. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Mi hermano, ¿cuántos ya tienen padecimientos de salud? Que digan, a mí las rodillas me duelen o ya no sufro de la presión, de la diabetes o cualquier cosa. ¿Alguien? Mira, hermano, le aseguro que no hay nada más bello ni agradable que un cuerpo sano. ¿Sí o no? No hay nada más bello que decir, no me duele nada en mi cuerpo. Y sales a correr y regresas y es extraordinario. Bueno, así es el cuerpo de Cristo. Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, es algo tan bello y tan agradable, hermanos, que impacta la vida de cualquiera que lo esté observando. Es tan agradable, dice, ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. A los que viven así, juntos y en armonía. La iglesia, mis hermanos, debe vivir en perfecta armonía. Tú debes de buscar vivir en perfecta armonía. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra armonía? La palabra armonía nos habla de la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero que son acordes, que embonan perfectamente. Se usa mayormente en la música, aunque no es exclusivo de la música, pero se usa mayormente la armonía musical. Es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero que son acordes. Es decir, en la música son notas, ¿verdad? Notas musicales que forman acordes y que suenan bonito. En el piano, el teclado con Andrés, o en la guitarra con Iván. Si la toco yo, no hay armonía. Yo no sé tocar la guitarra. Va a parecer que estoy tocando rock. Pero si la toca alguien que sabe, entonces va a haber perfecta armonía en los acordes. Si yo les toco el piano, yo no
Mira, apréndelo. Les voy a tocar la de ta, 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 ta. Quítale el sonido. Le pico una tecla, le quiero picar a uno y le pico a dos. Imagínense una alabanza así, hermano. Cantemos. No, pues no, ¿verdad? Los hermanos van a decir, ¿qué onda con este? Bueno, así suena el cuerpo también cuando no hay armonía. Oye, te invito a mi iglesia. No, hombre, ¿para qué? El de la entrada es bien sangrón. En cuanto llego, me miró como si no diera ni un peso por mí. Luego pasé, saludé a un hermano y estaba con los ojos rojos, metido en sus propias broncas, que ni se dio cuenta que otro necesitaba de su saludo. No hay armonía. Pero cuando hay armonía en la iglesia, cuando hay una unidad y una combinación de diferentes personas, pero que están perfectamente unidas, que hay una relación, se forma una buena melodía. Esta palabra armonía habla de un acuerdo, una concordancia, en la cual hay un equilibrio y hay una belleza entre los elementos que la conforman. Hay una belleza, hermanos. La iglesia debe de ser bella por la armonía, por la unidad, por el amor fraternal de Cristo gobernando en ella. Y tú eres responsable de producir eso. También esta palabra armonía viene de un verbo griego que se traduce como hermoso. De ahí la idea de que de aquello que tiene la capacidad para ajustarse y conectarse para producir algo hermoso. Es como el cuerpo humano. Actúa en armonía cuando todas sus partes y sus funciones o sus sistemas trabajan de un modo equilibrado. Pero ¿qué pasa cuando el corazón se acelera? Ya no hay armonía en el cuerpo, ¿verdad? Hay taquicardia, hasta un paro o un infarto. Porque el corazón está trabajando más, porque no hay armonía. Está tratando de suplir alguna función de otro órgano que no está funcionando adecuadamente. Así es también la iglesia. Debe de funcionar de una manera equilibrada en todas sus partes, funciones o sistemas, en todos sus miembros, ministerios. Debe de funcionar de una manera equilibrada. Una persona dijo que la armonía es un estado equilibrado, es un estado de equilibrio entre elementos o partes con el propósito de lograr belleza u orden. Eso es. Un estado de equilibrio entre los elementos, entre los miembros o las partes que tienen el firme propósito de lograr algo que es bello y ordenado. Eso es lo que debe de producirse en la iglesia. Algo bello y ordenado. ¿Cómo? Pero no nos gusta el orden. Por eso ya no se ve bello. Mire, ahorita está medio equilibrado. Acá hay ciertas personas y acá también. Pero cuando no les hacen caso a los sugieres, acá hay todas y acá nada más hay dos. Y ya no se ve bello. Porque el que está predicando está enfocado donde están más y los de acá se sienten menospreciados porque dice, nunca me volteó a ver. Pero cuando hay orden hay belleza. Cuando hay orden hay unidad. Pero no nos gusta el orden, hermanos. No nos gusta someternos a una disciplina, a un orden, a fin de que la iglesia se vea bien, la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, hágase todo decentemente y con orden. Porque dice, ustedes, les decía a los corintios, son tan desordenados que cuando llega alguien, están y arrabashim, barrabasham, barrabashim, barrabasham. Dice, y el que entra no va a saber ni qué y lo van a ahuyentar.
Pero si todos toman su tiempo, y si alguien habla en lenguas, otro interprete, y si no hay intérprete, no hablen en lenguas. Dice, llega uno que es nuevo, dice, por todos es convencido. Porque hay orden, porque hay belleza en la iglesia. Hay armonía, hay amor fraternal. Pero que cuando cada uno quiera hacer lo que bien le parece, no hay bendición de Dios en eso. Dios no derrama bendición sobre la iglesia desordenada. Dios no puede bendecir una iglesia que es desordenada. Dios nos enseña, mis ya le mutearon, ¿verdad? ¿Qué me quedé? ¿En el principio? Bueno, otra vez. Dios nos enseña, hermanos, que andar en el amor fraternal nos va a llevar a vivir en la perfecta unidad. Cuando yo tengo amor fraternal, amor de hermanos, busco vivir en unidad y en armonía. En aquella unidad y en armonía que como iglesia debemos vivir. Abre tu Biblia en Juan 17:11. Porque ahí el Señor expresó el deseo de su corazón para con la iglesia y el propósito de la misma a través de la oración. Es la oración más larga registrada del Señor Jesucristo. Y a través de esta oración Dios nos abre su corazón y nos dice lo que espera de la iglesia, lo que espera de ti como miembro de la iglesia, hermano. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, dice el Señor, mas estos están en el mundo. Hablando de quiénes, de sus discípulos en ese momento. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y note que la unidad que expresó el Señor Jesucristo como su perfecta voluntad no era una unidad humana, era una unidad divina, una unidad causada por el Espíritu de Dios. Una unidad que se pudiera asemejar a la unidad entre el Padre y el Hijo. Esa es la unidad que Dios quiere ver en su iglesia. Por eso, mis hermanos, cuando hay unidad y armonía en la iglesia, cuando hay amor fraternal, es algo hermoso, es algo bello, porque reflejamos la unidad entre el Padre y el Hijo. Es algo sorprendente. Versículo 20 y 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí ya no está hablando solamente de los discípulos, está hablando de ti y de mí. Si has creído, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Qué hermosa armonía, hermanos. Qué gloriosa unidad en Cristo Jesús podemos gozar como iglesia. Trabajemos por esa armonía y por esa unidad. Trabajemos por el amor fraternal. Haciendo esto, dice que se cumple un propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor ha sostenido su iglesia, la ha sustentado y la ha hecho permanecer durante siglos, siglo tras siglo, precisamente logrando en la iglesia una perfecta unidad. Esta unidad perfecta que logre que de generación en generación pase la presencia de Dios hasta nuestros días. Y que el mundo que es incrédulo a través de esta presencia, de esta unidad, se siga sumando a la misma labor de pasar de generación en generación la unidad que la iglesia tiene con Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Cuando tú te unes a tu hermano en amor, se cumple un propósito en el mundo. Pero cuando estás en desunidad, cuando estás en división, cuando hay contienda en tu corazón, cuando no estás en armonía, en unidad con la iglesia, el mundo no te cree.
Puedes apantallar de repente con tus palabras y tu Biblia bajo el brazo, pero tarde o temprano van a conocer que no estás unido a la iglesia. No a una religión, a la iglesia, a los cristianos. Hay un himno que yo les he pedido que canten aquí, pero no me hacen caso. No se crean, no se los he pedido, pero es un himno, yo lo escuché ahí en la iglesia de Casa Nacional Shaddai con el pastor Rigo. Es un himno que dice, marcharemos unidos, lado a lado en amor, dice el himno. Marcharemos unidos lado a lado en amor, demostrando que en esta vida vive y reina Dios. Dice, y que somos cristianos lo sabrán, dice. Lo sabrán porque estamos unidos en amor. Y esa es la iglesia, hermanos. Así debemos de marchar, unidos lado a lado en amor, para que el mundo sepa que somos cristianos. Por eso en otras ocasiones les he enseñado que esa parte de Juan, cuando el Señor dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio, es a través de la iglesia. Claramente el Espíritu actúa de manera individual y personal conforme a sus propósitos, pero es la iglesia la que demuestra que el mundo verdaderamente no cree en Cristo Jesús. Es tu vida de cristiano la que va a dejar por los buenos la vida religiosa de otros que se dicen creer en Cristo, cuando tú vives la perfecta palabra de Dios, cuando vives en unidad, en armonía, en amor fraternal. La gloria que me diste, dice el versículo 22, yo les he dado para que sean uno. Nuevamente, 3 veces el Señor nos dice para que sean uno, así como nosotros somos uno. Las 3 veces las relaciona con la unidad entre el Padre y el Hijo. Una unidad, una armonía divina, hermanos. Una armonía divina. Es que no puedo con Él. Espérate. Tienes el Espíritu Santo. ¿Él también lo tiene? No, pues no sé. Obsérvalo cómo actúa. A lo mejor está dolido por algo, a lo mejor, pero es hermano. Esta armonía no la dice que la tengamos con los del mundo, ¿no? Con los del mundo dice no hay relación entre el creyente y el incrédulo, pero en la iglesia debe de haber esa relación, ese amor fraternal. No estoy diciendo que sean tus mejores amigos todos, eso lo determina cada uno de ustedes, pero amor fraternal debe de haber en la iglesia. Que sean uno, así como nosotros, dijo Jesús, somos uno. Y esa oración, mis hermanos, les repito, expresa la voluntad de Dios, el deseo de su corazón y de su voluntad perfecta para con nosotros, su pueblo. Yo en ellos, dice, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, maduros, para que vayan creciendo espiritualmente hasta llegar a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. En la unidad que están buscando cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para que el mundo, dice nuevamente, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La versión lenguaje sencillo, este versículo 26 lo menciona de la siguiente manera: les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo, porque el Espíritu Santo que puso en nosotros nos recuerda todas las cosas, nos guía toda la verdad y nos enseña todas las verdades, todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha hablado. Por eso dice, y no dejaré de hacerlo. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí. Por eso el Señor estableció su iglesia, estableció pastores, estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para que se siga anunciando quién es Cristo Jesús hasta que Él venga por nosotros. Y de esa forma, a través de la anunciación de su palabra, mis hermanos, nos mantengamos unidos como iglesia en perfecta unidad, en el amor fraternal. Para que se mantengan unidos a mí, dice el Señor, y para que amen a los demás.
como tú y yo nos amamos. Para eso, mis hermanos, está puesta la iglesia, para que nos amemos, para que amen a los demás como Cristo te ha amado a ti, para que tengas amor fraternal por los demás. La iglesia cumple su función como iglesia y crece cuando hay unidad y armonía. Solamente cuando hay unidad y armonía. Es triste cuando las iglesias se dividen. Muy triste. Una vez un hermano se acercó a platicar, ¿no? Y este hermano estaba pastoreando una iglesia, ¿no? Bueno, estaba como apoyo en la iglesia de un pastor. El pastor ya no estaba funcionando muy bien y el pastor le dijo a esta persona que iba a dejarle la iglesia para que él comenzara a dirigirla. Entonces este hermano pues se preparó y ya predicaba, ya servía en las labores, ya era reconocido como parte del liderazgo. Y este hermano comenzó a llevar las funciones, pero el pastor no soltaba, pero andaba mal. A veces no asistía, le tocaba predicar y no iba. Imagínense, hermano. Le tocaba predicar y no llegaba. El otro hermano se tenía que preparar o sacar uno de sus mensajes que ya tenía hechos y órale, pues entrarle, ¿no? Al quite. Y pero se comenzó a ver una división en la iglesia. Algunos se inclinaban por él y otros se inclinaban por el pastor. Lógicamente, no es el pastor. Y lo que le dije yo, mira, hermano, le digo, si está habiendo división, salte. Salte, no seas tú la causa de división en esa iglesia, suelta. Si no te van a soltar la iglesia para que tú la pastorees, se va a causar una división, le dije. Se va a causar una división y eso es peor. Y dicho y hecho, comenzó a causarse la división y después él tuvo que soltar y salir de esa iglesia, ¿no? Pero es triste cuando las iglesias se dividen, no crecen, se dividen, hay dolor. En las divisiones muchos se van al mundo. Muchos. Otros se quedan, otros se van. Algunos crecen y algunos ya ni caen en cuestiones muy deprimentes espiritualmente. Solamente cuando hay unidad y armonía en una iglesia es cuando va a crecer. ¿Quieren que esta iglesia crezca, hermanos? ¿Sí? Nomás dos. Ustedes dos prediquen el evangelio y fortalezcanse. Vengan, vamos a platicar acá. Me lo voy a preguntar otra vez, ¿sale? Review. ¿Ustedes quieren que esta iglesia crezca? No todos, pero los que no, nomás no causen división, ahí quédense, no hay bronca. Pero si quieren que la iglesia crezca, mis hermanos, trabajen en el amor fraternal. Va a ser bueno, delicioso, fragante, refrescante para cada uno de nosotros. Verlo trabajar en el amor fraternal es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso. Trabaje en la unidad y en la armonía de la iglesia para que haya un crecimiento. Y ojo, no estoy hablando de números, estoy hablando de calidad de cristianos, calidad de familias, calidad de matrimonios. Y todo eso hace crecer en número para que juntos podamos trabajar con los que van llegando y haya un buen testimonio aquí en casa. Eso es lo que tenemos que buscar, porque es entonces cuando el amor de Cristo en la iglesia y a través de la iglesia es creíble en el mundo, es creíble en los incrédulos. El propósito individual de Dios de crecimiento espiritual para cada uno de los miembros de la iglesia se cumple también cuando este individuo camina en unidad y en armonía con la iglesia. Es decir, creces espiritualmente. Creces, mi hermano. El punto clave de este salmo es aprender a vivir en armonía, a buscarla y a trabajar por ello. Porque es ahí donde vamos a disfrutar de las abundantes bendiciones del Señor, que son buenas.
les repito, deliciosas, fragantes y refrescantes. La bendición de Dios llega, mis hermanos, donde hay armonía, armonía mental, que tengas tus pensamientos ordenados, acordes, de manera que puedas crecer. Armonía espiritual, armonía familiar, armonía laboral, armonía fraternal. La bendición de Dios llega donde se está trabajando y buscando la armonía. La falta de armonía, mis hermanos, destruye. Y estuvo a punto de destruir la iglesia de los Corintios. No había armonía en esa iglesia. No trabajaban profunda y constantemente en el amor fraternal. Cada quien estaba buscando lo suyo propio. Gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo, que llegó a poner orden en esa iglesia. Pero su desorden, su falta de armonía y de unidad era tal que ni se daban cuenta de los pecados que había alrededor. Uno se estaba metiendo con su madrastra y dice Pablo: ustedes están envanecidos como si nada pasara. Otros estaban peleando ya en los tribunales civiles en lugar de arreglar las cosas como iglesia, y tampoco se estaban dando cuenta que el nombre de Cristo estaba siendo vituperado por los de afuera. Y un desorden total. No estaban trabajando por la armonía entre sus miembros. De manera que no había bendición de Dios, no había crecimiento, no había vida eterna en esa iglesia. Y ojo, hermanos, había muchos dones, pero no había bendición de Dios. Esos dones eran inservibles en medio de una iglesia desordenada y sin amor. Y tenían más que todos. Se fija que los dones no son síntoma de bendición de parte de Dios. La iglesia debe de trabajar profunda y constantemente en la armonía de sus miembros, para que haya crecimiento, para que haya bendición de Dios. 1 Corintios 1:10 dice el apóstol Pablo: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso es la iglesia, una misma mente, un mismo parecer, sin divisiones ni contiendas, sabiendo y conociendo perfectamente la función que Dios te ha puesto como miembro del cuerpo, para que no estés anhelando otras funciones que a la larga van a causar divisiones y contiendas en medio del cuerpo de Cristo. De manera, le dijo en capítulo 3, versículo 1, que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? 3 enemigos, mis hermanos, de la armonía y la unidad en la iglesia: celos. Es que ¿por qué aquel se va a comer con el pastor o con los hermanos y a mí nunca me invitan? Cuidado, estás dejando que se siembre en tu corazón algo que puede provocar división. Para empezar, va a arruinar tu vida espiritual. Y en segundo lugar, vas a ser un instrumento de Satanás para dividir la iglesia. Cuidado. Los celos, dice la Escritura, que son del diablo. Celos amargos. Es una característica del hombre carnal, de un pensamiento diabólico, dice la Escritura. Contiendas y disensiones. Así era la iglesia de los Corintios. Y pronto ya estaban aceptando otro evangelio y otro Cristo, otro espíritu, dice la Escritura. Mis hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo debemos andar en perfecta unidad. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y este rollo aquí de tener un alto concepto más alto de nosotros mismos, esta cuestión recae en pensamientos de hombres. El que tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener es que no se acepta como está o en la posición que Dios le ha puesto. Es como un hombre que quiere ser mujer, a una mujer que quiere ser hombre, a una mujer que quiere gobernar su casa. Tiene un concepto diferente del que debe de tener. O sea, quiere ocupar una posición diferente de la que Dios le ha dado. Piense de sí mejor con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te dio una habilidad, una capacidad. Bueno, ponla al servicio de Dios en la forma en la que te la ha dado para que contribuyas a la unidad y a la mutua edificación. Porque de la manera en la que tenemos un cuerpo, en la que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Imagínense, mi hermano, que sus pies digan: a mí no me parece justo que los ojos digan para dónde vamos. Que le diga el pie: no, yo ya no me muevo de aquí hasta que no sea yo quien dirija. Sería algo extraño, ¿no?, que los pies quisieran dirigir. Los ojos son los que te marcan el camino hacia dónde debes de ir. Y los pies, que hacen, contribuyen a que se traslades hacia tal lugar. O que diga de repente el corazón: no, yo soy el que bombeo sangre para todos lados. ¿Por qué el cerebro tiene que dar las órdenes? ¿Por qué la cabeza es la que tiene que ordenar? Y dice el corazón: yo aquí me paro. Bueno, es que así es el cuerpo de Cristo, mi hermano. No debe de andar con estas cosas. El cuerpo de Cristo es perfecto, o debe de ser perfecto en unidad, trabajando todos. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. Bueno, ¿quieres contribuir a la armonía y a la mutua edificación del cuerpo, al amor fraternal en la iglesia? Pues simplemente cumple la función que Dios te ha dado. Porque si no, comienza a haber desaveniencia en el cuerpo, comienza a haber desarmonía, divisiones, contiendas, celos, disensiones, amarguras, odios, envidias. Porque tenemos un concepto de nosotros equivocado. Es que yo no quería ser pelito de la nariz. Pues mi hermano, Dios te puso como pelito de la nariz. Y si cumples tu función, te va a dar la misma recompensa que el que es pastor, o el que es profeta, o el que es apóstol. Así lo dice su palabra. Lo que Dios premia es la fidelidad de sus hijos, de sus miembros, de la iglesia, no las funciones. Dios no te puede juzgar por una función que Él no te ha dado, pero sí te puede juzgar si no cumple la función que Él sí te ha dado, para que contribuyas a la unidad, a la armonía de la iglesia, para que esté el cuerpo perfectamente unido. Todo esto, mis hermanos, tiene que ver con el entendimiento que tengamos de lo que significa la iglesia, lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Porque la única forma en la que puede haber armonía y amor fraternal en la iglesia es cuando cada uno de los miembros cumplen su función. Si te sales, desordenas. Te desordenas tú y produces un desorden en la iglesia. Y luego hay que tratar con esa persona y se agüitan. Pues es que tenemos que guardar la unidad, mis hermanos, en la mutua edificación, para que la iglesia sea un lugar bueno, de delicia, de olor grato. ¿O quiere entrar y que huela a puras popós de animales? ¿Verdad que no? Tiene que oler al Espíritu Santo, el olor grato de Cristo, el dulce olor de su conocimiento, dice la Escritura.
De nada me sirve el cronómetro, ¿da? No me dijeron, fíjate, ya están causando división. No se crean, hermanos, pónganse de pie. Aquí la voy a dejar ya, pues. Lean en su casa 1 Corintios 12. Todo completo. 1 Corintios 12, ahí habla precisamente de lo que el funcionamiento que debemos de tener como cuerpo, y un cuerpo debe estar perfectamente unido. Sería extraño que la mano, cuando tú camines, esté colgando con dos pequeños hilitos, despegada completamente del tejido de la piel o de los nervios. Sería extraño. Debe estar perfectamente unido y cada miembro cumple su función. Si un miembro no cumple su función, desarmoniza. Es como si una parte de tu cuerpo no cumpliera su función. Ya hay algo defectuoso en eso. Hay que atenderlo, hay que ir al médico, hay que hacer una cirugía, hay que hacer algo para atender ese cuerpo. Debemos de procurar la unidad, la armonía como miembros de la iglesia. No debe de haber celos, contiendas, porque Dios dio a cada uno según Él quiso. No debe de haber negligencias en cumplir con nuestra labor. No debe de haber inseguridades, codicias, tal como codiciaron a Ananías y Zafira y fueron destruidos porque atentaron contra la armonía y la unidad de la iglesia en ese momento, en la iglesia del primer siglo. Tampoco debe de haber murmuración como lo hubo ahí en Hechos 6, y que hubo la necesidad de convocar a una junta para resolver un conflicto a causa de la murmuración, a fin de detenerla, para que no cayera alguien más muerto. La comunión en la iglesia es hermosa, hermanos. Y sí, podemos verla como algo romántico. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es algo hermoso cuando aprendemos a caminar en el pensamiento de Dios. Solamente así la iglesia es hermosa. Cuando no hay armonía en una iglesia, los que buscan armonía se van, porque no la encuentran ahí. Y cuando sí hay armonía en una iglesia, los que no quieren armonía se van, porque la iglesia los vence, o los transforma, o los jala, o simplemente se van, porque no pudieron sembrar discordia ni división. Por eso debemos de aprender a caminar el pensamiento de Dios. Cuando somos entendidos que somos miembros del cuerpo de Cristo, cuando somos entendidos que tenemos de parte de Dios el don, la capacidad para contribuir a la unidad, a la armonía, a la mutua edificación. Dios nos ha dado algo que podemos usar para que la iglesia continúe perfectamente unida. Es que yo no sé cómo. Sea un buen cristiano. Sea un buen cristiano. Deja los celos a un lado. Deja las murmuraciones. Porque la unidad no se trata de estar en un mismo lugar. Así como tampoco se trata de estar de acuerdo en todas las cosas, sino se trata de tener una misma meta, un mismo objetivo. Se trata de estar todos sujetos a la cabeza, que es Cristo Jesús, para obedecerle en todas las cosas. De manera que si eres ojo, pie, mano, nariz o lo que tú quieras, si estás sujeto a la cabeza, a las indicaciones de Cristo Jesús, vas a contribuir a la armonía, a la unidad de la iglesia. Necesitamos aprender a ser cristianos que vivan en unidad y que vivan en armonía. Cristianos que anden en amor. Y Dios nos pedirá cuenta de todo aquello que nos dio para edificar el cuerpo y para mantener la unidad. Un día Dios nos pedirá cuenta de todo ello. Cierren sus ojos, hermanos.
Padre, muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por este día, por este tiempo, por la vida de mis hermanos, por el amor, la paciencia que tú has tenido para con nosotros, pero también por el amor y la paciencia que cada uno de mis hermanos han tenido para conmigo y para cada uno de los miembros que hay en esta congregación. Gracias porque tú quieres edificar nuestras vidas en amor. Y sí, es delicioso, es bueno, es algo que se disfruta, que es refrescante a nuestro corazón, habitar en la iglesia, cuando la iglesia busca la unidad y la armonía. Ayúdanos a participar de ello. Que otros al llegar a este lugar puedan ver el dulce olor de tu conocimiento, puedan sentir, puedan oler tu fragancia. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a hacer una iglesia que cumpla tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, hay muchas otras cosas que decir en cuanto a esto, pero hoy no la pueden soportar porque ya es tarde, tienen hambre. Pero cuando leamos ese salmo, cuando escuchemos que es muy mencionado, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. Sí, llénense de romanticismo, está bien, pero pregúntense siempre, ¿qué estoy haciendo yo para que eso sea posible? ¿Qué estoy haciendo yo para que verdaderamente en la iglesia se viva un ambiente bueno y delicioso? Amén. Que Dios les bendiga, el Señor los guarde, los lleve con bien y nos vemos en la próxima reunión. Buenas noches, hermanos.